Hola, mi nombre es Stephanie y en este video les estaré hablando de bioenergética y del metabolismo de los carbohidratos. Primero que nada, ¿qué es la bioenergética y por qué estos dos temas de los cuales hablaré están relacionados? Bueno, la bioenergética es una rama de la termodinámica. La termodinámica es la investigación de las transformaciones de energía que acompañan a los cambios físicos y químicos en la materia. Recordemos que materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Entonces, lo que la bioenergética estudia son los cambios de energía que ocurren en los organismos vivos, como nosotros. Esto es útil para determinar la dirección y el grado en que ocurren reacciones bioquímicas específicas. Entonces, nuestra relación con el metabolismo de carbohidratos es que justamente lo que vamos a conseguir de metabolizar carbohidratos es energía para nuestro cuerpo, mediante ciertas rutas metabólicas, en las cuales suceden reacciones químicas. Hay tres factores que afectarán las reacciones, las cuales son entalpía, que es el contenido total de calor, entropía, que es el desorden de un sistema, y la energía libre, que es la energía disponible para realizar un trabajo químico y una medida de la espontaneidad de las reacciones químicas. A pesar de que hablamos de materia, al principio es importante mencionar que los seres vivos somos sistemas abiertos. Esto quiere decir que hay un intercambio entre energía y materia. Sin embargo, debemos estudiar estos seres vivos como un sistema cerrado. Dicho esto, empezaremos con las leyes de termodinámica. Nuestra primera ley nos dice que la energía total del universo es constante. ¿Esto qué quiere decir? Que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por ejemplo, en la fotosíntesis, que es el cambio de la energía lumínica, o sea, la de la luz, a la energía química, en este caso ATP. En esta ley tenemos a procesos exotérmicos, los cuales liberan energía al entorno, y tenemos los procesos endotérmicos. En estos generalmente se absorbe esta energía. En el caso de las reacciones exotérmicas, serán procesos espontáneos. Esto quiere decir algo que tiene que pasar. Por ejemplo, si nosotros vamos en un carro y justo estamos en una pendiente, si dejamos de acelerar nosotros mismos, el carro aún seguirá avanzando y nosotros no hicimos nada. Esto quiere decir que tiene una entalpía negativa. Mientras que en las reacciones endotérmicas serán procesos no espontáneos. Esto quiere decir que se le debe de agregar energía, por lo que habrá una entalpía positiva. Pasemos a nuestra segunda ley. Por nuestra experiencia, podemos saber cómo pasarán las cosas. Por ejemplo, ¿sabes a qué temperatura el agua se puede hacer hielo? Sabemos que esto ocurre a los 0 grados. Cuando no sabemos qué ocurrirá o no tenemos la seguridad, es cuando usamos la segunda ley, que nos dice que como resultado de los procesos espontáneos, la materia y la energía se vuelven más desorganizadas. El grado de desorden de un sistema se mide mediante la función de estado-entropía. Recordemos que al principio mencionábamos justo esto, que la entropía era el desorden que se iba a tener. Por último, tenemos la tercera ley, que nos dice que a medida que la temperatura de un sólido cristalino perfecto se aproxima al cero absoluto, el desorden se acerca a cero. Para cuestiones de bioquímica, solo las dos primeras leyes son herramientas necesarias para saber sobre la transformación de energía en los seres vivos. Si recordamos, mencionamos que las reacciones bioquímicas se verán afectadas por tres factores. Ya hablamos de dos, que son la entalpía y entropía, pero nos hace falta hablar de la energía libre, la cual es una función termodinámica más conveniente para predecir la espontaneidad de un proceso. La energía libre de Gibbs mide la espontaneidad de un proceso combinado, el cambio de entropía y el cambio de entalpía de un sistema. Bueno, ya hablamos de las leyes de la termodinámica, de los factores que afectarán las reacciones bioquímicas, de los procesos que usan o no energía, pero oigan, ¿de dónde viene esta energía o cuál es? Existen dos reacciones que proporcionan energía, que impulsan los procesos metabólicos. Estos son la fosforilación y reducciones de redox. En la fosforilación, un grupo de fosfato inorgánico se une a otra molécula para formar el ATP, el cual es la fuente más importante de energía. En las reacciones de redox, los electrones se transfieren de moléculas reducidas a moléculas oxidadas. Los principales portadores son NADH, NADPH y FADH2. Ahora que ya sabemos algunas generalidades sobre cómo funcionan estos cambios de energía, empecemos hablando sobre cómo sucede el metabolismo de los carbohidratos.
Los carbohidratos desempeñan algunas funciones importantes para procesos metabólicos de los organismos vivos. Sirven como fuente de energía y como elementos estructurales de las células vivas. Pero ¿cómo ocurre esto? Primero que nada, para que el metabolismo de carbohidratos ocurra, debemos ingerirlos. Sabemos que la digestión de los alimentos empieza en la boca y termina en el ano. Pero oigan, ¿cómo es que aprovechamos la energía de estos carbohidratos? Bueno, estos desechos de comida, por llamarlos de alguna manera, se irán a la sangre para dispersar los nutrientes a todas las células. Dentro de estas células aprovecharán la energía de carbohidratos mediante rutas metabólicas. Las rutas metabólicas por las que tendrá que pasar son las siguientes: glucólisis, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Recuerden que nuestra fuente principal de energía es el ATP. Antes de explicar qué es lo que pasa en cada ruta, es importante mencionar que existen muchas rutas metabólicas que se relacionan con carbohidratos, las cuales mencionaremos más adelante. Bueno, empecemos con glucólisis. Esta ruta ocurre en el citosol. Aquí podemos observar que una molécula de glucosa se pasa a 2 de piruvato mediante 10 reacciones, en las cuales hay 9 intermediarios. Estas son las enzimas. Una vez que ya tenemos el piruvato, este podrá ser usado para nuestra siguiente vía, la cual es el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. A pesar que para el ciclo de Krebs necesitamos el piruvato, aquí no comienza la ruta. El piruvato nos servirá para hacer una conversión a acetilcoenzima A. Bueno, como podemos observar en estas reacciones, usamos el acetilcoenzima A con el oxaloacetato para formar citrato. Bueno, podemos observar que al final del ciclo se va a regenerar el oxaloacetato. Es por eso que se llama ciclo, porque va a empezar de nuevo. Es importante mencionar que por cada molécula de glucosa, el ciclo da 2 vueltas. Esto quiere decir que cada que ocurre la glucólisis, la cual es esta, será acompañado por 2 vueltas del ciclo de Krebs. Ahora, recuerdan que anteriormente mencionamos que la fuente de energía aprovechada sería ATP. Bueno, en la glucólisis y ciclo de Krebs produjimos moléculas de NADH y FADH2, las cuales también son moléculas de energía, pero para poder aprovecharlas es necesario convertirlas en ATP. Esto ocurre mediante la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Primero que nada, este proceso de transporte de electrones ocurre en las crestas mitocondriales, ya que aquí se encuentran los complejos que ayudan a transportar los electrones. Aquí podemos observar los nombres de estos complejos. Dentro de estos también tendremos la coenzima Q10 y el complejo del citocromo C. Entonces, en esta cadena se irán transportando electrones. En el caso de NADH empieza por el complejo 1 y en el caso de FADH empieza por el complejo 2. Es muy importante mencionar que conforme vamos pasando a los complejos, va produciendo un bombeo de protones de hidrógeno, cada uno. Entonces, como lo mencionamos, cada complejo va liberando energía. En el caso de NADH, tenemos que en total se liberaron 10 hidrógenos, mientras que con el FADH, ya que no pasamos por el complejo 1, empezó por el 2, solo se liberan 6. Entonces, ¿qué función tiene que ver el ATP sintetasa? Aquí sí ya liberamos hidrógenos. Bueno, este complejo hace que los hidrógenos liberados regresen a la matriz mitocondrial. Este complejo va a ir generando ATP. Cada 4 protones que pasa por este complejo genera un ATP. Esto quiere decir que por cada molécula de NADH se va a generar 2.5 ATP y por cada FADH 1.5 ATP. Bueno, recuerden que antes de explicar las rutas por las que pasaba el metabolismo de carbohidratos, dijimos que había otras que también se relacionaban con este metabolismo. Bueno, son justamente estas. Empecemos diciendo que el glucógeno es la forma en que se almacena la glucosa. Ya explicamos glucólisis y bueno, aquí tenemos por ejemplo la vía pentosa fosfato es una vía alternativa para la oxidación de la glucosa, pero en esta no se genera ATP. Igual tenemos glucogénesis. Esta es la síntesis de glucógeno. Glucogenólisis es una vía que toma importancia a las 12 horas que nosotros tenemos ayuno, porque va a degradar glucógeno. Gluconeogénesis, esta
toma importancia a las 24 horas, ya que va a ser la síntesis de glucosa. Y bueno, aquí tenemos, esta parte fue la que yo les expliqué, pero esto fue en situaciones aerobias. En situaciones anaerobias, el piruvato puede formar lactato, que incluso este va a servir para la ruta gluconeogénesis.